artista morúa que le llamaba la atención y decía cómo esta gente, estos ancianos, estos maestros, solamente enseñan por figuras. Es porque una de los 4 idiomas, las 4 escrituras que hemos tenido, es justamente la escritura simbólica, que me ha servido para poder leer muchos códigos, uno de los cuales es la razón de esta conferencia, y es el símbolo de las manos cruzadas, como se le vino a llamar, y que simplemente llamó la atención cuando se encontró, pero nadie dijo nada ni nadie dijo qué cosa era. Entonces vamos, como morúa, pues, a explicar con figuras. Las palabras simplemente van a ser complemento de las figuras. Les agradecería que apaguen esta luz, que no haya luz porque algunos slides son un poco oscuros y cuando hay luz no se aprecian bien. Entonces, a ver quién tiene la dirección. Rodrigo, que si apaguen esa luz, por favor. si puedes apagar la luz que le da a don Carlos. Así vemos la cosa mucho mejor. En toda esta zona, toda esta tierra nuestra, y digo nuestra porque es nuestra tierra, nosotros los andinos, cuando toda esta comunidad, esta cultura fantástica de nuestros abuelos se desarrolló, no existían pues las alambradas que los invasores pusieron. Vinieron, hicieron lo que quisieron, mataron, se apoderaron de una tierra que no era suya, le pusieron alambradas, vallas, inventaron Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina. Eso no existía antes. Toda nuestra tierra era una sola tierra, una tierra de armonía, en que vivíamos en equilibrio. Entonces, como andinos, esta es mi tierra. Yo no acepto, hace muchos años que no acepto el nombre ni de peruano ni de nada. Estoy acá en mi tierra y, bueno, si quieren llamarme arquitecto, llámenme, pero soy un arquitecto andino. No me digan arquitecto peruano, como si fuera de otra parte, porque estoy acá en mi tierra. Bueno, acá en esta zona, en este territorio de nuestra patria andina, Quechoaymara, tenemos una cantidad de tesoros que algunos no miran, otros ni siquiera los miran, no saben que existen, y los pocos que los miran no los ven, y unos cuantos de los que ven observan, y casi nadie se pregunta qué puede ser todas estas maravillas que estamos viendo. Es el famoso Cerro Pintado, que no tiene nada que envidiarle a las cuevas de Altamira, por ejemplo. Tan arte como el arte rupestre que se dio en otros continentes. Es una pieza de arte antiguo invalorable y bellísima, y además es calendárica. Acá hay mucho que trabajar. Conversaba con un colega ahorita y le decía que si yo no hubiera sido arquitecto, muy probablemente no hubiera podido hacer todo este trabajo, por una simple razón, que la arqueología no es nada más que una arquitectura al revés. Los arquitectos, cuando diseñamos, primero obviamente hacemos un análisis de las necesidades, luego llegamos a las funciones, y como resultado del análisis de la función comenzamos a diseñar. La arqueología es al revés. Ya encontramos los diseños hechos. Lo que tenemos que deducir es a qué función llevó a hacer ese diseño, esa estructura que estamos encontrando. O sea que hacemos simplemente el camino inverso de esta relación forma-función. En la arquitectura se va de la función a la forma, en la arqueología se va de la forma a la función. Entonces, el más capacitado para poder hacer este tipo de trabajos es un arquitecto, por la metodología de pensamiento que tiene. Como ven ustedes, no tenemos únicamente como arte nada que envidiar a Europa. Lo que nos falta es interpretar toda esta maravilla. En este caso, todo este es un texto calendárico que espero que mis colegas acá pues comiencen a estudiar y a trabajar. Tenemos todos estos diferentes
diferentes petroglifos, a cual más maravilloso, pero siempre, como digo, muy pocos los miran, menos los ven y nadie se pone a pensar qué cosa pudo haber sido. Este otro también es muy hermoso, rápidamente si ustedes analizan, vean cómo esto es repetición de esto, pero se le está agregando un cóndor arriba, luego tenemos un puma. Todo esto es una explicación larga, no la voy a adelantar, comiencen pues los colegas a trabajar, a pensar, porque si se les da todo hecho, nunca se van a animar a comenzar a trabajar. Acá hay cantidad de estos elementos, entre los cerros, entre las piedras, vamos a encontrar una simbología muy importante, muy maravillosa. Esto que acá le llaman rombos, que en realidad son chacanas, es decir, cruces cuadradas, escalonadas. Ese símbolo que ustedes ven ahí en su aparente sencillez es el símbolo más importante que existe en toda nuestra cultura andina amerindia. El tiempo que tenemos es poco, voy a demorar 2 horas y media corriendo, sigue siendo poco, pero ahí vamos a intentar, por el poco tiempo, mostrar qué es este símbolo tan importante que es el símbolo paradigmático de nuestra cultura. La cultura andina es holista. Para entenderla hay que entenderla en el todo, no se puede entender en la parte. Esto ahorita está siendo corroborado por la geometría fractal. Recién tiene 30 años la geometría fractal. Y en la nueva ciencia del caos se ha entendido que el todo se repite en las partes se repiten en el todo, y que si no se entiende el todo, no se entiende la parte, y no se entiende la parte, no se entiende el todo. Entonces comencemos por el todo. Nosotros como cultura andina somos parte de este planeta Tierra, la parte del hemisferio austral que está arriba y adelante del planeta Tierra, pero a su vez el planeta Tierra forma parte del sistema solar, esto ya lo sabemos. El sistema solar es exactamente igual que el sistema del átomo, que es geometría fractal. El sistema del átomo, el sistema solar, el sistema galáctico y el sistema de equilibrio de todas las galaxias entre el grupo local es la misma cosa, simplemente cambian las escalas. Entonces, nosotros estamos pues dentro de una galaxia espiral que se llama la Vía Láctea. La última vuelta que da la galaxia en esta cola es lo que nosotros, cuando no hay luz, allá en Canilla se ve fantástico, hemos estado en Canilla últimamente, cuando no hay luna se ve la Vía Láctea como una gran río, como un río blanco, un río de leche, pues se llama Vía Láctea, y dentro de eso vemos una serie de elementos astronómicos que los que están en el hemisferio boreal no pueden ver. ¿Por qué viene esto? Porque la astrofísica, en todos los trabajos que ha hecho en las últimas décadas, ha entendido algo muy importante. Acá tienen la Vía Láctea, supongo que estará bien enfocado, no sé si se ve bien. Sí, no se puede enfocar. Bueno, la Vía Láctea está en un punto, porque la Vía Láctea viene una parte muy ancha y larga acá y otra parte más larga y angosta acá, y donde se angosta, en ese punto exactamente está una constelación que es nuestra constelación rectora, pero que muy pocos la han mirado, porque desde que llegan los invasores nos enseñan a mirar el suelo solamente, ya sea para encontrar una moneda, para encontrar pepitas de oro, o porque vivimos con la cabeza agachada por vergüenza. Por lo que quiera que fuera, desde que llegue esta gente vivimos mirando al suelo, rara vez levantamos la vista para mirar al cielo, y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Entonces, cuando vean la Vía Láctea van a ver cómo en el punto en que se encuentran las dos zonas está exactamente la constelación de la Cruz del Sur marcando al polo sur. ¿Cuál es la importancia de
que tengamos conciencia de que pertenecemos a esta galaxia espiral y de que la Vía Láctea es la última vuelta que está dando justamente esta galaxia espiral, es la siguiente: de que nuestra galaxia está yendo a toda velocidad hacia un punto en el infinito del espacio, jalada, absorbida. Nuestra galaxia y todas las supergalaxias están absorbidas por una energía, que es la energía de nuestro universo, que se ha venido a llamar el gran atractor. Todo nuestro universo está siendo absorbido por el gran atractor. En un esquema astrofísico, si este es nuestro universo, aquí está lo que llamamos el grupo local. El grupo local es aquel donde están nuestra galaxia y las galaxias afines alrededor de ella. Hay otras galaxias más lejanas, pero esta es la parte del universo que está concentrado nuestro grupo de galaxias. Todo está yendo hacia un extremo del universo donde está el gran atractor, absorbido a gran velocidad y con energía infinitas. Todos estamos yendo hacia el gran atractor. El gran atractor es un super agujero negro hacia donde nuestro universo está siendo absorbido y va a ser al final no destruido, sino va a cumplir todo un proceso, porque el universo no es como nos han enseñado en el colegio ni como lo han enseñado algunas religiones, no es que ha habido un Dios que ha creado y por el estilo, no. Son muchos universos, millones de universos, y todos están permanentemente siendo creados y recreados. Nuestro universo pues terminará y luego volverá a recrearse por otro lado. Toda esa mecánica celeste está sucediendo, nosotros no lo sabemos, pero lo menos que podemos hacer es preguntarnos si a dónde queda el gran atractor. Para saber a dónde queda el gran atractor tenemos que levantar la vista al cielo, buscar nuestra constelación principal, que es la constelación de la Cruz del Sur, y en esa dirección, no ahí, sino en esa dirección, al fondo, en el infinito, allí está el gran atractor. Esto nos lleva a nuevas concepciones. Los que nunca lo han sabido tienen que saber que nosotros tenemos una constelación rectora. Abajo, en el hemisferio boreal, donde están los europeos, el centro de su visión astronómica es lo que conocemos como la estrella polar. Lo curioso es que todos conocemos el centro del otro hemisferio, que no es nuestro, que es ajeno, pero nadie conoce el centro de nuestro hemisferio austral. A ese punto ha llegado la alineación y la forma como el sistema, cuando nos educa, nos maleduca realmente, porque no nos enseña la realidad, sino nos enseña dogmas falsos, en los cuales tenemos que estarnos apoyando. La constelación de la Cruz del Sur, entonces, además de ser nuestra constelación rectora, porque siempre fue el cenit en la época que nuestros abuelos hicieron la cultura andina, además de eso, es la constelación que sirvió para que nuestros abuelos construyeran la cultura andina, la ciencia y la sabiduría andina. Y además de eso, ahora sirve para saber a dónde tenemos que mirar para tener una idea hacia dónde está este centro de energía del universo, que es el gran atractor. Esto es un esquema de justamente la Vía Láctea. Fue hecho por un científico andino en Sucre, Leo Pucher de Kroll. Él fue el primero que estudió la Vía Láctea, los mecanismos de la Vía Láctea en relación a nuestra cultura. Eso fue por los años 35, se le olvidó, y luego los americanos, como de costumbre, lo único que saben es estar expoliando, llevando, robando, mintiendo. Hubo un grupo de arqueastrónomos norteamericanos que han presentado el trabajo de Leo Pucher de Kroll como si fuera de ellos, lo cual pues, es un robo y va contra la propiedad intelectual, aprovechando que ya murió y que nadie se acuerda, porque somos desmemoriados, pero lo han presentado como si fuera un trabajo suyo, lo cual es falso. Esto es del libro de Leo Pucher de Kroll, exactamente. Bueno, cuando no haya luna, ustedes miren la Vía Láctea, van a ver este espectáculo maravilloso. Y dentro de la Vía Láctea hay lo que se llaman las constelaciones negras.
Las constelaciones negras están formadas por concentraciones de polvo estelar, que son concentraciones tan densas que no permiten mirar las estrellas que hay atrás. Atrás hay estrellas, pero esta concentración de polvo estelar no permite verlas, pero lo que sí vemos es un espectáculo realmente maravilloso. Dentro de ese espectáculo vamos a ver parte de la Vía Láctea que viene hacia acá, otra parte viene hacia acá y se junta exactamente donde está la constelación de la Cruz del Sur. En este lado vamos a ver a la llama madre, que se ha formado por casualidad obviamente una figura de llama con el cuello muy largo y justamente los ojos de la llama, que nosotros lo llamamos llama Ñawin, coinciden con dos estrellas, las dos estrellas que están más cercanas a la Tierra, que son Alfa y Beta de la constelación de Centauro. También hay aquí la llama, el llanero, el yuto, la perdiz, una cantidad, todos esos personajes que ven en esas piedras que encuentran por todas partes dibujadas, todos son componentes de estas constelaciones estelares, en especial de las constelaciones negras. Astronómicamente es bueno que se sepa la constelación de la Cruz del Sur está debajo de la constelación que se llama el Centauro. Centauro es un animal mítico de los griegos, ellos dieron nombre a esta constelación y es un extraño monstruo, pues mitad caballo, la mitad persona. Y curiosamente, con una simple casualidad y curiosa casualidad, estos invasores que llegaron a nuestra tierra sin tener ningún derecho y se apoderaron de ella, eran unos extraños monstruos que justamente eran la mitad caballo y la mitad armadura, eran una especie de centauros. Y todo eso, claro, simplemente es un decir, ¿no? Y justamente en el cielo sucede pues que el centauro está encima de la constelación de la Cruz del Sur. Pero eso no es importante, no es trascendente. Lo que sí es importante es que las dos patas delanteras del centauro son Alfa y Beta Centauro, las dos estrellas más cercanas a la Tierra. Y les llamamos las guías, porque nos guían la vista a la estrella más alta, la Cruz del Sur, y nosotros les llamamos el llama Ñawin, porque justamente estas dos coinciden con la cabeza de la llama, después viene el cuello muy largo y el cuerpo de esta llama. Alfa y Beta Centauro también nos sirve para conocer el norte-sur, tal como nos sirve la Cruz del Sur, que también nos sirve para conocer la línea norte-sur. Entonces, como ven, nuestra galaxia está siendo absorbida por el gran atractor y está dirigiéndose hacia ese punto, no hacia ese punto, sino en la dirección donde se encuentra la constelación de la Cruz del Sur. Esto tiene otra importancia, que es la siguiente. Si todos nosotros, la galaxia, todo está yendo hacia el sur, recién nos entendemos por qué los continentes tienen forma de flechas y por qué la masa continental está tirada hacia atrás, hacia el hemisferio boreal. Por la inercia de la velocidad con que es absorbida, como cuando ustedes van a un vehículo, frena y todos van para atrás y otros van para adelante, la inercia hace que los continentes tengan forma de flechas y los otros, toda la masa continental, esté hacia abajo, hacia el hemisferio boreal de los europeos. Todos sabemos, en los colegios se estudia, que la Tierra es un gran geomagneto, es como un imán, y en un imán, donde está la masa, está el polo negativo. Esto es como un imán, ustedes lo ven, es la U de un imán. La masa del imán está acá y en el sur está el polo positivo y acá está el polo negativo. Eso nos muestra algo que científicamente es obvio y que históricamente siempre fue cierto y que acá se tergiversó. Esto nos muestra que la brújula marca al sur. La brújula siempre marcó al sur, nunca marcó al norte. Cuando va Marco Polo a China y se va caminando y regresa caminando, y no sé por qué ahorita tenemos la idea de que no, ¿cómo van a haber llegado allá si están lejos? Pues toda la vida el hombre ha caminado todas las distancias y sin temor, sin preocupación. Marco Polo se fue a la China, se enamoró de una china, la cultura la transmiten las mujeres. Si no se hubiera enamorado de una china no habría pasado nada.
pero esta China le transmitió toda la cultura china. Y Marco Polo regresó cargando en su bolsa toda la civilización occidental. Si no hubiera regresado Marco Polo, todavía los europeos quizás serían unos bárbaros matando. Bueno, siempre se matan entre ellos, pero serían pues mucho más bárbaros. Gracias a Marco Polo, sin querer le trae las fuentes del poder a Occidente. Marco Polo regresa con la pólvora que los chinos utilizaban para hacer fuegos artificiales y los europeos comenzaron a utilizarla para matar a la gente. Marco Polo trajo la imprenta que los chinos usaban para transmitir la poesía, las leyendas, y los occidentales lo utilizaron para hacer la Biblia con todos sus dogmas. Marco Polo trajo la brújula que marcaba al sur y los occidentales con su etnocentrismo le voltearon la flecha y dijeron que la brújula marca al norte cuando jamás se marcaba al norte. Marco Polo les trajo el jabón. Nunca los europeos se habían lavado y se habían bañado. Por primera vez aprendieron a lavarse cuando Marco Polo trajo el jabón. Y por primera vez saborearon pues los espaguetis y los fideos, etcétera, 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 etcétera. Si Marco Polo no iba a China, pobres hubieran sido los europeos hasta ahora. Esto nos lleva a pensar otra cosa. Como el etnocentrismo de los europeos es tan fuerte que niegan la realidad y niegan la ciencia. Si ellos fueran realmente científicos, la cartografía que deberíamos hacer es así, porque si en el hemisferio sur está arriba y adelante y está avanzando la proa, que es el hemisferio sur hacia el gran atractor, entonces ¿por qué dibujan los mapas al revés? Cuando deberían dibujarlo de esta forma. Eso es porque simplemente ellos son etnocentristas y son dogmáticos. Y quiero hacer un paréntesis. Me van a oír hablar casi todo el tiempo de Occidente, aparentemente contra Occidente. No es esa la intención. Todas las culturas del mundo tienen cosas muy buenas y otras cosas malas. El problema es que tuvimos la mala suerte que nos llegó lo peor de Occidente, no lo mejor. Gente tiene cosas maravillosas, esas o no nos llegaron, o solamente llegan a los hijos de los dueños de la colonia, pero no a nosotros, a los andinos. Entonces, esa es la razón de ser por qué me van a estar oyendo hablar contra Occidente. Pero cuando hablo de Occidente, no hablo de todos los occidentales, sino de esa parte mala que nos llegó y que nos hizo tanto daño, y de esa parte mala que sigue existiendo, y que es el sistema justamente, que ahorita se dice atrás de la palabra globalista. Es una forma de continuación del colonialismo, el globalismo. Entonces, cuando hablo de Occidente, hablo de esa parte mala que nos llegó, de esa gente que nunca ha entendido la otredad, no ha entendido que somos diferentes, pero que seamos diferentes no les da derecho a tratar de destruirnos, a tratar de destruir nuestra cultura. Entonces, entre otros dogmas que trajeron, que la marca al norte, que esto y que el otro, nos atacan con el San Benito de que no fuimos capaces de descubrir la rueda. Eso es porque les da la gana, o porque lo ignoran, o porque no quieren que se sepa la realidad. Incluso ellos no lo descubrieron. Los sumerios, los caldeos, los egipcios, ellos descubrieron la rueda, hicieron los vehículos, nomás que ellos lo toman, los utilizan como vehículos de guerra para matar gente. Todo lo que toman es para matar gente, siempre. Ese es su único destino, desgraciadamente. No es culpa nuestra que así sea, ¿no? Dicen que no encontramos la rueda. Desde los años 50 hay cantidad de objetos arqueológicos, cantidad de libros que hacen ver que nosotros teníamos la rueda, pero solamente la usábamos para hacer juguetes, porque éramos gente inteligente. ¿De qué otra manera podríamos haber utilizado la rueda?
Para hacer vehículos se necesitan tener animales de tiro. Nosotros no los teníamos. Las llamas que tenemos, las más grandes y fuertes, solamente pueden jalar 30 kilos a lo más, y con eso no se puede jalar un vehículo. Entonces, ¿para qué hacer lo que no se iba a poder utilizar? Y aún si se hubiera podido hacer, ¿acaso los vehículos hubieran podido subir los Andes nuestros que son tan difíciles, o entrar a la selva, o caminar por los desiertos? No se hubiera podido. Entonces, por ese motivo, porque éramos inteligentes, no utilizamos la rueda, pero la conocíamos sobradamente. Nos han enseñado, entre todos sus dogmas, una falsa historia que no tiene nada que ver con la realidad. Toda es inventada por ellos y de acuerdo a sus intereses y a sus objetivos. Por ejemplo, nos han dicho que nos han descubierto, aparte de la tontera de decirnos que éramos el nuevo continente, que nuestro continente estaba vacío y que lo llenaron los pasando por el estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Pero ninguno de los famosos científicos nos ha explicado nunca por qué nuestro continente tenía que estar vacío. ¿Por qué? Si es mejor que la mayor parte de los otros continentes. Ninguno nos ha explicado por qué, si hubiera sido cierto que vinieron por el estrecho de Bering, ¿por qué no se quedaron en la parte norte? Si tiene praderas y sitios de una riqueza fabulosa. El que haya atravesado Estados Unidos, yo tuve la suerte de atravesarlo con un amigo manejando, es un paraíso, o el continente en la parte norte. Lo lógico, si vinieron por acá, es que se hubieran quedado ahí y hubieran desarrollado las altas culturas en esta zona. ¿Qué sentido tiene que las hayan desarrollado en los Andes? Entonces, todo eso que nos enseñan en la historia es absolutamente ilógico, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene lógica son los últimos. Ha habido ya científicos que han puesto el origen por acá, o por nuestro origen de nuestros habitantes, y que luego, cuando ha comenzado a congelarse todo lo que es la Antártida, han ido subiendo, y esa sí es una buena razón para que las altas culturas, todas las culturas andinas se hayan dado en esta zona. Lo otro no tiene ningún sentido. Bueno, a lo que iba es que la historia ya está escrita. La historia está escrita en las corrientes marinas. El que sabe estudiar y analizar las corrientes marinas puede entender toda la historia y cómo se dio. Por ejemplo, el personaje mítico, paradigmático de los aztecas, que llega navegando, qué sé yo, se entiende fácilmente si conocemos esta corriente marina que viene desde África y llega justamente al Golfo de México. Se entiende la historia desconocida que tenemos si vemos que el Amazonas, al desembocar, también se encuentra con esta corriente. Actualmente está encontrando los objetos culturales Tiahuanaco acá, en la desembocadura del Amazonas. Nos dicen que ellos nos descubrieron. Si en las islas, justamente en las Azores, en toda esta parte, tomamos esta corriente, nos va a llevar pues directamente a las Islas San Salvador, donde llegó Colón, y la contracorriente nos va a regresar de nuevo al mismo sitio. Las corrientes marinas son grandes ríos que están dentro del mar y que tienen una gran fuerza. Si no entra la corriente lo lleva simplemente. Entonces, Colón no fue ningún genio y ningún descubridor. Colón no descubrió nada. Ahorita ya hay libros escritos, incluso hay uno que quizás hubo problemas con su hijo, el mismo hijo lo descubre. Era un cartógrafo, navegante de vez en cuando, que estaba en España y un buen día llegó el navegante Francisco Sancho, que era un navegante que todo el tiempo estaba viniendo acá, yendo y viniendo. Tiene una desgracia, naufraga, entonces llega medio muerto al puerto donde estaba Colón, le pide ayuda y le cuenta cómo él venía permanentemente acá. Automáticamente Colón abre los ojos y las orejas y lo invita a que entre a su casa para ayudarlo. Algunas de las historias y las biografías dicen que Colón mató a Sancho para robarle su libro de bitácora y robarle pues, justamente todos los rumbos que este navegante seguía. Una vez que tuvo los libros de bitácora,
hizo pues ya todo el negociado que necesitaba, pidió la ayuda de la reina Isabel la Católica, que era judía, una judía que la habían permitido a la corte española. Colón también era judío, y con la ayuda de la Gran Hermandad de Milán de los judíos son los que ponen la plata para las carabelas, y los hermanos Pinzón, que eran los navegantes que también eran judíos. Entre todos, con la reina Isabel la Católica judía, sacan a los judíos que estaban en la cárcel y que iban a morir a fines de julio, porque así estaba dado el decreto. Todos ellos los hacen escapar de la cárcel, entran a las 3 carabelas y escapan, y son los que llegan acá. Pero Colón no descubrió nada, y en realidad fue un delincuente que mató a una persona para robarle su cuaderno de bitácora. Pero al margen de todo eso, además hay que decirlo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo fiestas a un asesino el 12 de octubre? Esto es la historia del descubrimiento de América en lo que se refiere a navegación. Pero nosotros, miles de años antes, ya los habíamos descubierto ellos. Y lo sabemos justamente por las corrientes marinas. Porque si esta corriente ecuatorial del norte y abajo está la del sur, si acá frente a nuestras costas la tomamos, nos va a llevar hasta Indonesia. Alrededor de la Australia también va esta misma corriente ecuatorial del sur y se junta con la corriente de los mares de la India. Me traía otro slide que continúa, y va a llegar a Medio Oriente. Cuando Alejandro Magno llega a Persia, encuentra el trigo turco y encuentra la memoria, la historia, las leyendas de unos extraños navegantes que venían de más allá de los mares de las Indias y traían ese trigo turco. ¿Qué cosa es el trigo turco? El trigo turco es el sea maíz, es nuestro maíz, que nosotros ya antes de Alejandro Magno lo habíamos llegado hasta Medio Oriente. Parece novela, parece historieta, pero es absolutamente real y científico. Para navegar en la antigüedad no existían, no se conocía la brújula, no se conocían los mapas. Teníamos un mapa magnífico que son las 3 estrellas. El que sabe astronomía y conoce el movimiento de las estrellas, simplemente guiándose por las estrellas puede navegar sin perderse. Hasta hace 40 años, más o menos, los aviones volaban con ingenieros, astrónomos, que iban guiando el avión con sus mapas estelares. Iban ahí haciendo los cálculos y guiándose por las estrellas hasta que descubren el radar. Recién con el descubrimiento del radar se ha comenzado ya a dejar esa tecnología, pero los pilotos tenían que ser perfectos astrónomos, porque era la única manera como podían navegar en el aire. Nosotros hacíamos lo mismo. Teníamos un conocimiento impresionante de astronomía al más alto nivel. Y leen la crónica de Francisco de Gamboa cómo había un mago que se llamaba Antarqui. Este mago sabía volar y le dice a Tupac Yupanqui que habían otros pueblos, otros mundos al otro lado del océano. Lo convence para ir y efectivamente se hace una expedición enorme de muchos buques y mucha gente, y atraviesan el océano. Ya pensaban que estaban perdidos todo el mundo, y al año regresan trayendo extrañamente pues personas de color negro, esqueletos de caballo, objetos de latón, cosas que no se conocían. Todo esto del otro lado. En realidad decir que Antarqui era un mago que volaba es una forma simbólica, y ahí viene la importancia de la simbología y la semiótica que tenemos. Es una escritura que tenemos que saber leer. En realidad Antarqui era un gran astrónomo que haya podido intuir o saber que había otros mundos a otro lado. Eso también es posible que él lo haya logrado con su computadora. Después hablaremos del problema de la computadora. En la isla de Pascua, que está justamente en esta corriente marina, así como especie de Tacarina, como una especie de sitio en medio camino para descansar, encontramos estos enormes mojáis
misteriosos, porque no se entiende cómo pueden haber elementos estructurales y arqueológicos tan enormes en una isla tan pequeña. Algunos de ellos llegan a tener 18 metros de altura. Hubo un científico que se dedicó a estudiar esto, que fue Thor Heyerdahl. Él fue el que no solamente intentó, sino logró atravesar el Océano Pacífico en barcas hechas con totora, para probar que era posible esto. Además de eso, se quedó muchos años trabajando en la isla de Pascua. Su trabajo es desconocido por muchas personas, pero fue un trabajo importantísimo y realmente impresionante. Tiene un libro, Waku, donde cuenta bastante de todo ese trabajo que ha hecho. Bueno, Thor Heyerdahl quería saber qué pasaba, si se veía esto, pero él decía cuánto están hundidos, qué cosa hay en la parte de abajo. Entonces hizo excavaciones en uno o alguno de ellos, y en la parte baja encontró justamente este petroglifo, la representación de una gran nave de alto bordo que tenía pues 3 palos, velas, anclas, y la relación del largo con el alto nos demuestra que esta nave era más grande que la que trajo Colón. Thor Heyerdahl habla en su obra que eran naves capaces de llevar 400 personas. Como ustedes ven, estaban hechas justamente de totora, ¿no? La paja representada. Esto es una prueba científica de lo que les estoy diciendo y de la capacidad de navegación que teníamos nosotros, tan igual o de repente superior a la que trajeron los invasores. En toda esta zona de Indonesia, todas las casas están ornamentadas así como ustedes pueden ver. Lo que están viendo es justamente nuestra chacana, la cruz escalonada andina. Esa es una prueba palpable, contundente, de la impronta que dejamos nosotros de nuestros símbolos cuando pasábamos por esos lugares. Obviamente no tuvimos la absurda idea de conquistarlos ni de imponerles nada, simplemente íbamos, dialogábamos, conversábamos, dábamos y regresábamos. Pero como ustedes ven, cuando les digo que nosotros los descubrimos a ellos miles de años antes, no estoy hablando por hablar, tienen las pruebas concretas. Todas las culturas del mundo, sin excepción, todas comienzan por la astronomía. La astronomía, cuando el hombre se encuentra en una geografía llena de problemas, de cosas que le asombran, algunas le producen muerte, le dan miedo, no saben qué hacer, hacen 2 cosas. Los que tienen mayor capacidad de manejo de su computadora se ponen a tratar de entender la correlación que hay entre lo que están viendo arriba y lo que sucede abajo. Y se dan cuenta que cuando una estrella está por allá hay frío, hay nieve, etcétera, etcétera, pero cuando está por el otro lado ya comienza a haber calor, las plantas crecen, los animales comienzan a reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces entienden por primera vez la ley de causalidad, de causa y efecto. Otros simplemente se dejan llevar por el temor, por el miedo, y comienzan a inventar a los dioses, porque como no saben qué hacer ante estos eventos difíciles, entonces, no pudiendo trascender su miedo, inventan a los dioses. De una forma, de otra forma, con un nombre, con otro nombre, y al inventar a los dioses y al ver que hay todo un manejo en el cielo que estamos viendo, se comienza a hacer la ritualidad, o sea, los ritos. Unos para entender por qué, cuando varían las posiciones, varía el clima, varían los sucesos, y otros para cuando el evento es malo, entonces comienzan a hacer sacrificios, rogativas, bueno, comienzan a hacer las ritualidades y se inventa todo el mecanismo de las religiones formales. En el hemisferio abajo, en el hemisferio boreal, mandaban la vista al cielo y el centro estaba ocupado por una sola estrella.
Alrededor de esta estrella giraba todo, y esa es la estrella polar, y giraba todo por la simple razón de que la estrella polar coincide con el eje de la Tierra. Pero curiosamente, una estrella así, solitaria, genera una civilización de solitarios. El problema de la civilización occidental es que ahorita está formada por millones de solitarios esquizofrénicos. Por eso es que viven matando, por eso es que viven robando, por eso es que viven imponiendo, por eso viven aterrorizados por la muerte, pero no se aterrorizan por la muerte de los demás. Ojalá se aterrorizan por la muerte de los otros, pero solamente se aterrorizan por su muerte. Y todo ello es que el patrón, justamente, es un patrón solitario que genera una civilización de solitarios. Es una hipótesis mía, pero bueno, si hay una idea mejor, bienvenida. Entonces, el poder va a generar algo terriblemente maligno, que es el dogma. El dogma es una idea impuesta sin haber sido comprobada y impuesta a la mala. O crees, o mueres, o te condenas, o te mato, o te destruyo. Eso es un dogma. Y ese dogma es el virus que cuelga la computadora que todos tenemos. Muchos, yo creo que no, porque nos han educado de una manera que no nos preguntamos, no pensamos, no analizamos, nada. Pero yo creo que una persona normal podría hacerse la pregunta ¿de dónde han salido las computadoras? Alguien muy dogmático que dirá que las ha mandado el Espíritu Santo, ¿no? Otro así medio metafísico dirá que le han traído platillos voladores, en fin, dirán lo que se quiera, pero ¿de dónde han salido las computadoras? Han salido de acá. Acá en el cerebro está la madre de todas las supercomputadoras. Todos los seres humanos tenemos a la madre de las computadoras. La diferencia entre los seres humanos está en que a unos les funciona la computadora y los otros la tienen colgada, porque les ha entrado el virus, y el virus se llama dogma. Eso ha hecho que surjan las dos únicas razas que existen en el mundo, porque las razas no existen, las han inventado los occidentales. Solamente hay dos razas: aquellos que tienen la computadora funcionando, que son los menos, y son los hombres humanos, y la otra raza de los que se les ha colgado la computadora, que son los humanoides. Desgraciadamente son la mayor parte. Esos son los que defienden el poder, la propiedad privada, la democracia, el derecho de matar, etcétera, etcétera, etcétera. Inventan el globalismo, el colonialismo. Y lo menos, que son los hombres humanos, si les funciona la computadora correctamente, son aquellos que no manejan los dogmas y que conocen lo que es el respeto, conocen lo que es la armonía, conocen lo que es el equilibrio, y viven tratando de mantener ese equilibrio con dificultad, porque los humanoides no los dejan. Entonces esas son las dos únicas razas que existen. Yo creo que no hay necesidad de hacer mucho esfuerzo para entender cómo estos dogmas de estos humanoides nos han hecho tanto daño. Ellos impusieron esto, que el sol giraba alrededor de la tierra, porque simplemente la Biblia dice eso. Entonces, para imponer los dogmas de la Biblia, van contra la ciencia, van contra todo. Hubo científicos sabios, como fue el caso de justamente, por ejemplo, el médico Raimundo Urrio, que lo quemaron vivo porque hablaba que existía la circulación de la sangre. Este otro astrónomo que durante 6 años la Inquisición estuvo atormentándolo, al final le cortan la lengua en pedacitos y lo queman vivo. ¿Por qué? Porque decía lo mismo que los astrofísicos dicen ahora, porque decía que hay muchos universos, porque decía que no solamente hay el sol nuestro, sino hay el sol de soles, que es el centro de la galaxia. Un científico que se adelantó largamente al conocimiento de su época y lo quemaron vivo por eso. Ustedes conocen el otro caso de Galileo Galilei, que pasó por la vergüenza de tener que dar marcha atrás y aceptar una tontera.
Sí, me he equivocado, yo me he equivocado. Es el sol que gira alrededor de la tierra. Y todo eso para que no lo quemaran vivo. Vean ustedes el daño que hacen los dogmas y el motivo por el cual los humanoides tienen la computadora colgada. Recién cuando ellos estaban llegando a nuestras tierras, recién en esa época, Copérnico logró hacer imponer la realidad científica sin que la Inquisición lo matara. Pero los que estaban llegando, llegaban creyendo que la tierra era plana, porque así lo dice la Biblia, y creían que el horizonte era un abismo y que se iban a caer, pero estaban escapando de la cárcel todos estos judíos sefarditas, escapando de un sistema cruel y inhumano, porque el hecho de que pensaran diferente no era motivo para que los persiguieran ni para que lo mataran. Entonces ya qué importaba, pues preferible, no sabía qué había al fondo del horizonte, pero a morir en la cárcel prefirieron subirse a los barcos. Y en este punto es bueno, hay algunos acá científicos sociales, pedir algo justo que nadie lo ha pedido nunca, quizás por desconocimiento, qué sé yo. En ese momento había el marqués de Pombal, que era el ministro del gobierno en el reino de Portugal. Él era profundamente católico, pero también profundamente respetuoso de la libertad de pensamiento. Él protestaba permanentemente por la forma cruel en que perseguían a los judíos, que los mataban, etcétera, etcétera. Entonces él defendía a los judíos. Y el rey de Portugal, que le tenía mucho afecto, hacía todo lo que le pedía el ministro, el marqués de Pombal. Mientras él estuvo de ministro, nunca se tocó a un judío, y más bien todos los judíos de España que escapaban de la muerte de la Inquisición de España se pasaban a Portugal. Hasta que, bueno, murió el rey que lo protegía, y entonces la Inquisición se vengó, lo tomó al marqués de Pombal y lo mató y lo quemó. El primer gran defensor de los derechos humanos. ¿Lo sabían ustedes? ¿Han visto alguna vez un monumento al marqués de Pombal? Que obligatoriamente debería existir, porque fue un paladín de la defensa de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la libertad de pensar que tenemos todos. Un poquito eso nos reúne acá, porque justamente lo que estamos trabajando es para lograr esa libertad, para que nosotros los indios, nosotros los andinos, nosotros los quechuas, los aymaras, los shipigos, los guanigos, los machilengas, todos los que somos dueños de esta tierra inmemorial, tengamos la libertad de expresar nuestra cultura, de expresar nuestra manera de espiritualidad, de no ser coercionados por los sistemas educativos a seguir aceptando los dogmas de los invasores, y a que nos respeten y vivamos pues nuestra cultura y nuestra manera de pensar y de sentir. Pues en el otro lado ahora sí, pues veíamos un solo punto, y en este hemisferio nuestro, cuando levantábamos la vista al cielo, lo que veíamos no era una estrella, sino una comunidad de 4 estrellas que tiene la forma geométrica de cruz. La cruz es una forma geométrica y nada más, no tiene nada que ver con la religión. Pero los invasores utilizaban mucho las trampas simbólicas para imponerse. Muchas veces ustedes van a oír, dicen, ¿cómo explica que un puñado de valientes españoles pues se apoderaran, vencieran a millones de indios? Primero que no fue puñado, eran duchos en la política. Ellos supieron dividir, hasta ahora aplican la política de dividir y gobierna. Dividieron a los diferentes pueblos por un lado, y por otro lado hicieron las trampas simbólicas. Entonces los curas, los extirpadores de idolatrías encontraron el culto a la constelación de la Cruz del Sur, el más antiguo del mundo. Yo descubrí el geoglifo de la Cruz del Sur en Chao, que tiene 2000 años antes de Cristo, 4000 años desde acá, pero ya ese culto existía mucho antes, no sabemos desde cuándo, pero no existe un culto, ninguna cultura del mundo que tenga
esa edad de 4.000 años de antigüedad. Los curas se apoderaron de este culto nuestro antiquísimo, lo presentaron como de ellos y dijeron que Dios había puesto la cruz cristiana en el cielo para que nosotros fuéramos encontrando cuál era la religión que debíamos respetar. Una trampa simbólica, una trampa semiótica. Y encima de una trampa, dos trampas. Porque el patíbulo en que murió Yoshua, el Galileo, llamado Cristo, no era una cruz, era un tao, es decir, solamente tenía un elemento horizontal y un elemento vertical. Este de arriba es una trampa del concilio de Nicea. El concilio de Nicea agregó eso, y de ahí pues el símbolo cristiano es una cruz, que dicen que ahí murió Yoshua, pero es mentira, Yoshua murió un tao. Así, esta es la forma del patíbulo que murió. Entonces, doble mentira. El decir que la fiesta de la Cruz del Sur es de ellos, y el de decir que el símbolo de ellos es la cruz que ellos llaman cristiana, cuando realmente no fue así. Todos estos temas vienen a colación, no por no promover el tema religioso, porque se debe respetar lo que cada uno crea, es función de cada uno, pero lo que no es respetable es que nos impongan las creencias de otros. Eso no lo podemos respetar. Respeto, bueno, respeto. Y como todo esto es justamente elementos que tienen que ver con este tema del libro, que es la semiótica, por eso es que lo tomamos. Otra cosa que quisiera que se entienda bien claro es la coyuntura histórica. Acá en gran parte son cristianos, católicos, los remece un poco que habla la olla de grillos y que les vea que hay muchas cosas de las que creen que no son ciertas, pero bueno, son las realidades, ¿no? Pero lo que se tiene que entender es la coyuntura histórica. ¿En qué sentido? La gente vino por atrás, por el este, y bueno, colonialísticamente a sangre y fuego nos impusieron sus dogmas. Pero exactamente lo mismo hubiera sucedido si en lugar de venir por atrás venían los del frente. Si venían los japoneses, en este momento no estarían defendiendo a Cristo, a la religión cristiana, estarían defendiendo a Buda, ¿cierto o no es cierto? Si hubieran llegado los chinos, en este momento estarían haciendo todos los rituales de Confucio, ¿cierto o no es cierto? Y si hubieran llegado pues los árabes, en este momento todos estarían en este momento agachándose en el suelo adorando a Mahoma. Entonces todo es coyuntura histórica, por un lado. Por otro lado, yo creo que a esta altura, estamos en el año 2004, ya todos acá entenderán y aceptarán que todas las religiones son lo mismo, todas enseñan lo mismo. No hay ninguna religión que enseñe el mal. Todas las religiones enseñan bien, de una forma, de otra, con un argumento, con otro, pero todas hablan de Dios, pero con diferentes nombres, pero están hablando del mismo concepto. Porque nadie pues sería tan necio decir que para cada religión hay un Dios, ¿no? Hay uno solo. Cada cultura, según su astronomía, según su mitología, entiende a Dios de otra manera y con otros nombres. Bueno, nos tocó pues la mala suerte de que esta gente llegara de Europa y nos impusiera sus creencias, su cultura, y por eso es que la mayor parte son cristianos, por esa coyuntura histórica, pero que no se sientan molestos si uno les hace ver la coyuntura histórica. Todas estas creencias, estas ideologías que nos impusieron son puramente teóricas, inventadas, no pueden probar ninguna de ellas. Quizás nosotros seamos la única cultura en el mundo que podemos probar nuestro origen, nuestro génesis, desde el principio. A ver si alguien cree que no es así, que lo refuten, ¿no? Entonces, esta hipótesis de que un hemisferio que tiene como paradigma un solo punto, crea una civilización de solitarios y una civilización que inventa la propiedad privada. En cambio, otra cultura cuyo paradigma, cuyo centro es una comunidad de estrellas,
genera una cultura comunitaria. Y no solamente eso, sino todo comienza a ordenarlo de acuerdo a esa visión que tiene de la constelación de la Cruz del Sur, una constelación que le va a servir de modelo. Esto es un muy buen discurso, pero seguiría siendo discurso si no lo probamos científicamente. En esta playa fósil de los desiertos de Chauca, en la costa norte peruana, al sur de Trujillo y al norte de Santa, tenemos esta playa fósil. Estas playas fósiles se originan por el movimiento que tiene la Tierra, un movimiento de bamboleo, como un bote en el agua. Por este movimiento de nutación que se llama, el mar avanza y retrocede a través de los siglos. Entonces hubo un tiempo que esta era la playa, el mar estaba acá, pueden ver ahí está perfectamente marcada. Después el mar se retiró 5 kilómetros y ahora está en otra parte y esta queda como playa fósil. En arqueología sabemos que en estas playas fósiles están los sitios más antiguos, por lógica. Entonces cuando estuve haciendo trabajo técnico, prospección de geodesia, analizando las fotos aéreas, en esta zona ubiqué el Templo de la Cruz del Sur y el geoglifo de la constelación de la Cruz del Sur. Es una foto aérea vertical donde pueden ver claramente las 4 estrellas de la constelación rodeadas por toda una estructura extraña, que no es tan extraña si recordamos que la constelación de la Cruz del Sur está debajo de la constelación del Centauro. Esta foto aérea ampliada 28 veces la podemos ver así. Esta es una astrofoto del Observatorio Astronómico de Sudáfrica, que es el sitio más cercano del Polo Sur, más cercano al Alfa Centauro. Como ven, es exactamente igual, pero obviamente el trabajo no se hizo así, porque la ciencia no se hace por mira qué parecido, qué casualidad, no. Se hizo trabajo de astronomía, de geodesia, de ingeniería, y se comprobó que este geoglifo era exactamente la proyección de la constelación de la Cruz del Sur a nivel del suelo en estos desiertos de Chao. Estos son ceranios de Tiahuanaco, donde ven la Cruz del Sur, había abajo y arriba de esta especie de serpiente que no es otra cosa que la Vía Láctea, porque en la realidad sucede así. Ustedes van a ver, en la primera mitad del año se ve la Cruz del Sur, en la segunda mitad del año no se ve, más bien se ve la constelación de Orión, porque son como una balanza. Cuando la Cruz del Sur está arriba, Orión está abajo, entonces hacen ese juego de balanza. Esto es sacado del libro Poznański, uno de los primeros que comenzó a estudiar la cultura de Tiahuanaco y que estuvo viviendo muchos años en el sitio de Tiahuanaco. Esta es la portada del Sol de Tiahuanaco, la parte baja, el personaje con los 2 centros está arriba, en la base está esto. Pueden ver la Cruz del Sur en los solsticios de invierno y en los solsticios de verano. Poznański es el único que se da cuenta de la importancia de la Cruz del Sur en nuestra cultura. Y lo dice en su libro, que ya es antiquísimo, pero nadie le da importancia, jamás nadie habla de la Cruz del Sur, como si no existiera, a pesar de que ya había adelantado esto. Y quizás se hizo pues porque como no había ninguna evidencia, ahora la hay igualito, nadie habla. El Génesis de la Cultura Andina es un libro que está desde el año 82, sin embargo ustedes no van a ir a ningún sitio